Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar lo que sucedió ayer con Zoraida Ábalos. El Congreso la inhabilitó por 5 años de ejercer una función pública en el Estado como fiscal, pero además de eso el trasfondo, ¿qué es lo que sigue? Para muchos analistas esta situación se tenía que sancionar porque la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, habría cometido omisión de funciones al no investigar a un presidente en funciones como Pedro Castillo por estos actos de corrupción que se vio a lo largo de su gobierno, en que hasta ahora todavía se sigue hablando. Pero para otros, sin embargo, puede sentar un mal precedente. Vamos a analizar bien la situación para tomar todas las aristas en cuenta y para eso ya estamos conectados con el abogado constitucionalista Víctor García Toma. Además, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ministro del Poder Judicial y sabe muy bien cómo se maneja ese tipo de situaciones. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, Mayra? Gusto en saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. ¿Qué le pareció ayer la sanción que le dio el Pleno del Congreso con 71 votos a favor para esta inhabilitación de Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación? Me parece que es una medida que se ajusta a la realidad de los hechos. Usted, Mayra, yo y en general los televidentes de su espacio deben tener conciencia que desde la época primero de Vizcarra y luego de Castillo se perpetraron una serie de actos que nunca antes se habían dado en la historia del Perú. Hubo un primer gobierno con 200.000 muertos generados sobre la base por un lado, de la negligencia, pero por el otro, de la corrupción, en donde incluso se intentó obstruir a la justicia, alterando registros y destruyendo pruebas en el propio Palacio de Gobierno. Y en el otro caso, se convirtió a un local ubicado en Breña, en un local paralelo al Palacio de Gobierno, en donde se subastaban nombramientos de generales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en donde se combinaba a un ministro a otorgar 50.000 soles mensuales al presidente de la República para poderlo mantener en el cargo, y en donde incluso se encontró al secretario de la presidencia del Consejo de Ministros con 20.000 dólares ocultos en un inodoro del propio Palacio de Gobierno. Y mientras todo eso sucedía, la entonces fiscal de la Nación bailaba, cantaba, zapateaba, pero no cumplía con su labor, que era la de perseguir el delito, que era la de defender los valores sociales que estaban en juego. Ella tenía la responsabilidad de hacer suya las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y sin embargo, solo asumió actos de servilismo y condescendencia. Eso me hace recordar mucho esta escena del Chavo del Ocho, en donde le pase usted y después de usted. Esa era la relación que ella ha mantenido con esos dos presidentes. En consecuencia, queda claro que hubo una omisión cabal del cumplimiento de sus obligaciones funcionales, que son funciones, básicas e importantes en un momento muy crítico del Perú. En segundo lugar, se ha sostenido de que en realidad es un tema de interpretación. La interpretación es hija de la historia, y en consecuencia, existiendo dos interpretaciones, una de ellas que permitía, dentro del marco de la Constitución, defender el ejercicio pleno de esas funciones, preservar la autonomía y la independencia del Ministerio Público, prefirió, ¿no es cierto?, hacerse de la vista gorda y acostarse con la otra interpretación, que es la que ha permitido generar la acción de la corrupción y la búsqueda de la impunidad. Gracias a la intervención de los doctores Sánchez y la doctora Benavides, que tomaron la decisión valiente y consecuente con la Constitución de ejercer plenamente sus funciones, es la de investigar al presidente de la República sin afectar en modo alguno los límites del artículo 117, es que hemos conseguido acabar con este último gobierno corrupto. Si no se hubiese hecho, si se hubiese mantenido la tesis de la señora Zoraida Ábalos,
hoy en el Perú estaríamos miles de personas peleando en las calles por rescatar nuestra democracia, por vender nuestros valores más caros y más sinceros, que son los valores de la honradez, ¿no es cierto? Entonces, me parece en ese sentido que la decisión del Congreso se ajusta a la realidad de los hechos y es una sanción que corresponde, ¿no es cierto?, a los deméritos de esa mala funcionaria. Ahora, para muchos analistas, especialmente en la red social Twitter, han empezado a decir sus puntos de vista, diciendo de que esta medida que hoy toma el Congreso, que sí se justifica para Zoraida Ábalos, abre una ventana muy peligrosa para la independencia y decisiones que puedan tomar los futuros titulares del Ministerio Público. ¿Eso es así? Vayamos por partes. Esta decisión justamente lo que ha conseguido es dejar constancia de que se podía defender la autonomía e independencia del Ministerio Público y se podía ejercitar las responsabilidades que la Constitución le consagra dentro del marco de la Constitución, simplemente a una decisión firme, decidida y valiente de lucha contra la corrupción. Eventualmente siempre existe la posibilidad de que existan malas decisiones. Lo que hoy es una decisión correcta podría no serlo mañana. Pero para eso están justamente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En consecuencia, dentro del Estado de Derecho, resguardando la autonomía de los poderes, velando por la transparencia y por la lucha contra la corrupción, siempre hay la posibilidad de corregir algún acto arbitrario, si es que este se produjera. Pero no podemos considerar que esto es una regla general, porque lo que ha sucedido con el gobierno en parte de Vizcarra y sobre todo de Castillo, obviamente considero que nunca más se va a volver a producir, o en todo caso no deberíamos admitir que personas como Zoraida Castillo y Zoraida Ábalos y otros permitan que esto se prolongue. Muy bien. ¿Y qué piensa sobre la actitud de la propia ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, diciendo que se está de alguna forma afectando la autonomía del Ministerio Público? Bueno, justamente yo creo que la decisión que adoptaron los doctores Sánchez y la doctora Benavides es en salvaguarda de la independencia, porque servilismo no es autonomía, sumisión y sometimiento al poder no es autonomía. No resulta muy claro cómo el presidente de la República puede tener en su celular personal el teléfono de la fiscal de la Nación. Por lo general, esos teléfonos están en la Secretaría. No se puede entender cómo dos fiscales que están bajo su servicio van a rendir cuentas a la casa del propio presidente de la República. ¿Cómo se puede aceptar que durante su gestión determinadas pruebas o documentos salían de las oficinas del Ministerio Público para iniciar una lucha contra aquellos que eran opositores al gobierno? ¿Cómo podríamos aceptar que la actuación del presidente de la República, que viene desde el Brasil e incluso organiza una reunión en el Ministerio de Justicia, es supuestamente para colocarse al servicio del Ministerio Público? Eso evidentemente es sumamente raro, sumamente extraño. Muy bien. Nunca se ha producido en el Perú eso. Entonces, esta decisión que hace el Congreso va de acorde a lo que dice además la Constitución y para prevalecer los valores que se necesitaban. Lo que vimos en la época de Pedro Castillo fue casi una destrucción de instituciones, una, digamos, complacencia con la corrupción. Exactamente, y fíjese, la decisión del doctor Sánchez y Benavides, insisto en eso, nadie la ha criticado. Todos hemos estado de acuerdo que es una decisión que se dio, una interpretación que se da dentro del marco de la ley, que permite ejercer plenamente las funciones y sobre todo que define los valores más sentidos de la democracia. La otra interpretación en ese contexto evidentemente era proditora, ¿no es cierto?, y ofensiva a el papel que una fiscal de la Nación debe asumir en una situación de corrupción generalizada. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma, por estar con nosotros analizando esta situación
y ya queda como un ejemplo de ahora en adelante. Muy contraria del punto de vista, defendiendo, eso sí, los intereses de todo un país, porque eso se debe de evaluar, a el parecer que algunos pretenden imponer en las redes sociales, que desvirtúa un poco esa situación. Permítame 30 segundos, Mayra. Sí, en el tema de la interpretación, no debe interesar qué es lo que más le conviene o qué es lo que más le ayuda o le sirve para esconder el cuerpo a la fiscal, sino buscar aquella interpretación dentro del marco de la Constitución le permite cumplir cabalmente sus funciones y sentir que está ejerciendo honrada y lealmente el cargo que la nación le ha encargado. Muy bien, entonces nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, doctor García Toma. Gracias también, gusto saludarla. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado constitucionalista Víctor García Toma, que él ha señalado prácticamente que la defensa de los intereses del Estado contra la corrupción es primordial. Y eso es lo que ha debido de primar desde el inicio. Si teníamos a un presidente que estaba en funciones y que estaba manejando todo un sistema, un aparato para corrompir en la impunidad y quedar impune, valga la redundancia, lo que se debería en ese momento fue actuar. Pero ¿qué hizo la señora Zoraida Ábalos? Simplemente no lo quiso hacer. Tuvo que venir el fiscal Pablo Sánchez para dar la autorización de una investigación a Pedro Castillo. Entonces, en ese contexto es que se dan este tipo de hechos que ha terminado finalmente con la destitución y con la suspensión, mejor dicho, con la inhabilitación por 5 años de Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.